¿Sabías que la independencia de Colombia va mucho más allá del 20 de julio? En este video descubrirás 10 hechos curiosos y sorprendentes sobre cómo se forjó la libertad del país. Algunos de estos datos ni siquiera se enseñan en la escuela. Prepárate para ver la historia como nunca antes te la contaron. Tratado de Trujillo. En plena guerra de independencia, cuando las tropas de Bolívar y del ejército español estaban sumidas en enfrentamientos cruentos, ocurrió algo inesperado. El Tratado de Trujillo, firmado en noviembre de 1820. Bolívar, en una jugada política e ideológica brillante, se reunió con Pablo Morillo, el jefe militar del ejército realista. El objetivo: acordar una tregua de 6 meses y, más sorprendente aún, establecer normas sobre el trato a prisioneros, heridos y población civil. Fue un pacto revolucionario para su época. La guerra con reglas de humanidad, anticipándose por décadas a los principios de la Cruz Roja. En el tratado también se reconocía a los insurgentes como un ejército regular, no como rebeldes. Este detalle cambió el juego político. Los patriotas ganaron legitimidad internacional. Aunque la tregua no duró mucho, el mensaje fue claro. Incluso en medio del conflicto, Colombia estaba construyendo una nación con principios morales distintos al colonialismo europeo. Un dato poco conocido: este tratado fue firmado en 2 casas de Trujillo, Perú, no Colombia, y Morillo lo calificó como su momento de más dignidad personal en América. Segundo, el 20 de julio no fue el fin. El 20 de julio de 1810, en el virreinato del Nuevo Reino de Granada, un altercado entre criollos y el comerciante español José González Llorente se convirtió en el famoso Grito de Independencia. Pero aquí va el giro. Ese día no se proclamó independencia total, sino la formación de una junta de gobierno autónoma, supuestamente fiel al rey Fernando VII. De hecho, muchos criollos aún esperaban una reconciliación con España. Fue una jugada diplomática disfrazada que luego encendió llamas de rebelión en regiones como Cartagena, noviembre de 1811, Popayán y Pamplona. La idea de independencia total tardaría años en madurar y aún más en concretarse. Entre 1810 y 1819, el territorio pasó por gobiernos paralelos, conflictos internos y reconquistas. Fue como si el grito hubiese sido un fósforo encendido en un bosque seco, pero que tomó años en encender el fuego completo. ¿Y por qué Bogotá es el símbolo? Porque fue el epicentro institucional, pero la verdadera batalla por la independencia fue nacional y prolongada. Tercero, la patria boba. El nombre lo dice todo: boba. Así se conoció el periodo de 1811 a 1816, una época en que los criollos intentaron gobernarse sin los españoles, pero sin unirse entre sí. En lugar de formar una nación sólida, se dividieron en pequeños gobiernos regionales: Bogotá, Cartagena, Tunja, Antioquia. Todos querían ser el centro del nuevo poder. Las disputas no solo eran políticas, eran casi personales, con egos, rivalidades y desconfianza entre los líderes. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, querían un gobierno fuerte desde Bogotá. Los federalistas, como Camilo Torres, querían que cada provincia tuviera autonomía. ¿El resultado? Una guerra civil interna en plena lucha por la independencia. Fue tan desastroso que permitió la reconquista española en 1816, con el regreso del ejército realista bajo Pablo Morillo. Muchos líderes patriotas fueron fusilados. Esta falta de unidad costó miles de vidas y retrasó la independencia años. Pero, irónicamente, de estos errores también nació la necesidad de un verdadero proyecto nacional. Cuarto, Mompox se adelantó a Bogotá. Aunque el 20 de julio de 1810 se considera el punto de partida simbólico de la independencia colombiana, Santa Cruz de Mompox ya estaba dando pasos más audaces. El 6 de agosto de 1810, apenas unas semanas después del grito en Bogotá, los momposinos hicieron algo radical. No se declararon autónomos, sino libres por completo de España. Mientras Bogotá aún fingía lealtad al rey Fernando VII, Mompox se desligaba del dominio colonial sin titubeos. La frase que marcó su declaración lo dice todo: ser libres o morir.
Fue uno de los primeros lugares en América en usar lenguaje directo de independencia total. Esta audacia, sin embargo, no fue bien vista por todos. En 1811, las tensiones entre Mompox y Cartagena, otra ciudad que buscaba protagonismo político, desencadenaron una guerra civil regional. Sí, mientras el país luchaba contra los españoles, también había guerras entre patriotas. A pesar de ello, la valentía de Mompox dejó huella. Bolívar, años después, reconocería su papel en la lucha, diciendo: «Si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria». Quinto, solo existe una copia del Acta de Independencia. Cuando pensamos en el Acta de Independencia de Colombia, solemos imaginar un documento bien conservado en una vitrina de museo. Pero la verdad es que el documento original se perdió en el caos de la historia. Durante la Guerra de los 1000 días, en 1900, el acta desapareció tras el saqueo del Palacio Nacional de Bogotá. Lo que conservamos hoy es una litografía realizada en 1846 por el impresor Simón José Cárdenas, hecha en París y Leipzig. Esta copia se basa en el texto original y se considera oficial por decreto. El documento es elegante, con caligrafía artística, y ha sido restaurado digitalmente para preservarse. Pero su pérdida plantea preguntas. ¿Cómo desapareció? ¿Fue quemado, robado o simplemente olvidado? Algunos historiadores creen que fue destruido por miedo a que cayera en manos de los conservadores o liberales, según quien tuviera el poder. Lo cierto es que el 2865 símbolo principal de nuestra independencia vive como una réplica, un recordatorio de que incluso los documentos más valiosos pueden desaparecer si no se protegen. Sexto, 6 batallas olvidadas antes de Boyacá. Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 es considerada el punto culminante de la independencia colombiana. Pero llegar allí no fue una línea recta ni un solo enfrentamiento glorioso. En realidad, una serie de batallas menores allanaron el camino para esa victoria final. Todo comenzó con la campaña de los Andes. Bolívar cruzó los llanos orientales en una hazaña comparable a Aníbal cruzando los Alpes. Luego vinieron enfrentamientos clave como la batalla de Gámeza, 11 de julio, Tópaga, 13 de julio, Pantano de Vargas, 25 de julio, y Puente de Boyacá. Cada una fue una pieza táctica. Usaban el terreno, sorprendían al enemigo y debilitaban su moral. Por ejemplo, en el Pantano de Vargas, el ejército patriota estuvo al borde de la derrota, hasta que los lanceros de Rondón cargaron al grito de «Salvemos la patria». Sin estas batallas, la victoria en Boyacá nunca habría sido posible. Fueron pequeñas pero decisivas. Hoy, muchas son ignoradas por los libros escolares, pero en su momento cambiaron el destino del continente. Séptimo, 5 nombres para un solo país. Aunque hoy lo conocemos como República de Colombia, este país ha tenido al menos 5 nombres oficiales desde el inicio de su vida independiente. Comenzó como Provincias Unidas de la Nueva Granada, 1811, un intento federalista de agrupar regiones que deseaban autonomía. Luego vino Gran Colombia, 1819 a 1830. El sueño bolivariano de una gran nación que unía a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Tras su disolución, el país fue llamado República de la Nueva Granada y más tarde Confederación Granadina, 1858. Cuando el modelo federal ganó terreno, en 1863 surgieron los Estados Unidos de Colombia, un experimento liberal con fuerte autonomía regional. Finalmente, en 1886, con la Constitución centralista, nació oficialmente la República de Colombia como la conocemos hoy. Cada nombre no era solo un título, sino una señal de los conflictos internos entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores. Es como si el país hubiera pasado por una crisis de identidad que duró casi un siglo. Y aunque hoy existe estabilidad nominal, los ecos de esa disputa aún se sienten en las tensiones entre Bogotá y las regiones. Octavo, mujeres heroicas no reconocidas. Cuando se habla de independencia, solemos pensar en Bolívar, Santander o Nariño.
Pero hubo mujeres valientes que jugaron roles cruciales y que la historia casi olvidó. Una de ellas fue Antonia Santos, líder de una red de guerrilleros en el norte de Santander. Fue capturada por los realistas y fusilada en 1819, meses antes de la victoria en Boyacá. Su papel fue tan influyente que Bolívar la llamó Madre de la Resistencia Santanderiana. Otra fue Simona Duque, una mujer antioqueña que entregó a sus 7 hijos para luchar por la causa patriota. El gobierno le otorgó una pensión vitalicia, un reconocimiento poco común para la época. También está Bárbara Forero, que movilizó a mujeres bogotanas durante el 20 de julio. Estas mujeres no solo fueron enfermeras o cocineras, fueron estrategas, espías, financiadoras, comunicadoras. A pesar de todo, muy pocas aparecen en los libros escolares o en los monumentos. Hoy su legado está resurgiendo y debemos darles el lugar que merecen en nuestra historia. Noveno. Soldados británicos en el ejército de Bolívar. Puede sonar increíble, pero cientos de soldados británicos pelearon por la independencia de Colombia. Después de las guerras napoleónicas en Europa, muchos veteranos británicos quedaron desempleados. Bolívar aprovechó la oportunidad y negoció con aliados ingleses para traer combatientes a América. En 1819, llegaron 2 buques cargados con estos voluntarios, conocidos como la Legión Británica. Combatieron en batallas clave como Boyacá y Carabobo, aportando disciplina, experiencia y técnicas militares modernas. Muchos murieron en combate, pero algunos sobrevivientes se establecieron en Colombia y Venezuela. En cementerios de Tunja y Bogotá, aún hay tumbas con apellidos británicos que nos recuerdan esta historia poco contada. Estos soldados no vinieron por ideales, sino por contrato, pero sin ellos, la independencia pudo haber sido más larga, más costosa y más incierta. Décimo. La olvidada batalla de Valledupar. El Caribe colombiano también tuvo sus héroes. El 4 de febrero de 1813, la villa de Valledupar proclamó su independencia, enfrentando de inmediato la amenaza realista. Esta gesta fue liderada por María Concepción Loperena, una mujer de la élite local que financió tropas, entregó tierras y organizó la resistencia. Valledupar resistió la reconquista hasta 1820, un acto heroico en una región sin gran presencia militar patriota. Aunque la batalla no fue famosa como Boyacá o Vargas, fue vital para asegurar el control del norte del país. El papel de Loperena es tan importante que fue reconocida como heroína cívica en documentos del siglo XIX, aunque hoy su nombre ha sido borrado de la memoria colectiva. Esta historia demuestra que la independencia no fue solo de las capitales. Pueblos y ciudades pequeñas también lucharon, y muchas veces con más sacrificio. La historia de Colombia está llena de detalles fascinantes que aún esperan ser contados. Si te gustó este video, suscríbete para descubrir más curiosidades país por país. Comparte este video y comenta cuál dato te sorprendió más.